Efectivamente, es como tú me lo señalas. Sí. Ya, el certificado de antecedentes, nosotros tenemos acceso. Okay. Ya, y tenemos acceso a solo aquellos certificados de antecedentes que se cargaron o enviaron en el proceso de regularización. Ah, los que han regularizado. Exactamente. Okay. Esos son los que el sistema le está emitiendo un comprobante de que extranjería en definitiva tiene ese certificado y que por ende no lo requieren nuevamente para ingresarlo para su permanencia definitiva. Sí. ¿Ya? Sin embargo, también se nos han presentado algunos casos donde a pesar de que el extranjero nos reporta de que efectivamente tiene... Hay dos casos, como les señalaba, para retomar el hilo un poco, que efectivamente ellos nos señalan que hicieron su proceso de regularización, pero en el sistema no aparece el certificado. ¿Ya? Nos contactamos con extranjería y extranjería efectivamente señala que ellos al revisar su sistema tienen la regularización, pero que la página con la que nosotros trabajamos está con un desfase. ¿Ya? Puede existir efectivamente que mantengamos ese desfase. Se suponía de que durante esta semana iba a estar regularizado ese desfase. ¿Ya? Pero eso es lo que nosotros tenemos. Sí. Bueno, como parece realmente hay alguna que me dijo que parece que ellos entendieron, pero yo lo dijeron ya se pueden confundir, porque alguna persona aunque no tiene certificado, podría venir a hacer su trámite. Es verdad, la semana pasada yo y el jefe de la gobernación y ministro Interior y Seguridad estábamos en una charlita sobre esa situación, pero a él se me prometió que va a ver cómo puede discutir, claro, cómo puede conversar eso con los otros dirigentes, a ver como en el caso como en Haití. Hace 7 u 8 meses que no tiene, como no hay un estado normal, entonces ellos van a ver si se puede, vamos a suponer como el trámite dura como 8 a 1 año, el trámite de definitiva, y de ahí durante la primera respuesta ellos pueden volver a pedir certificado antecedente, pero yo lo dijeron que todavía no sé, solamente voy a hacer la consulta y de ahí cualquier información ellos tienen que quedar atentos para... Hasta el minuto nosotros sí o sí el canal es que para presentar su permanencia definitiva deben traer su certificado de antecedentes. Sí. A no ser, y la única excepción que nosotros recepcionamos documentación es cuando nos dicen que ellos ya lo enviaron y podemos emitir de sistema este comprobante que dice que extranjería definitiva ya tiene el certificado. Ya tiene el certificado, claro. Nosotros tomamos las PEDES con el certificado presencial o con este certificado que emite extranjería que ya lo tiene. Esas son las únicas dos formas que tenemos de tomar la permanencia definitiva de ustedes. ¿Ya? Y es lo único que nosotros nos ha bajado. Me imagino que, como bien te señalaron en la reunión, es algo que se va a conversar. Y que por ende, una vez que ya tengan zanjado la temática, nos informarán si efectivamente podemos tomar las solicitudes sin el certificado o cómo se va a mantener el proceso. Pero hasta el minuto, esos son los canales. O con certificado presencial o con el certificado que emite de regularización. Bueno. Exactamente. Muchísimas gracias, esa información que quería saber, y de ahí para ver cómo por lo que me están llamando, para ver si puedo clarificarlos sobre esa situación. Lo importante es que ese certificado se va a activar en algún minuto para aquellos que hicieron regularización. O sea, aquellos que no hicieron regularización en su minuto, lamentablemente tienen que esperar su certificado. Su certificado físicamente. ¿Ya? Bueno, vale, muchísimas gracias. De nada, que tengas muy buen día. Cuídese. Era un placer. Chao. Chao.